A todo yo tenía que renombrar. Y en esa búsqueda dije, bueno, vamos a salir, a mí me interesa mucho lo no binario, ¿no? Como salir del no sí, del blanco negro, de ficción, no ficción. Pasó por la Escuela de Bellas Artes, la escena del rock nacional y el under teatral de los 80. Compartió proyectos con Marilú Marini, con Edgardo Kosarinsky y con Guillermo Cuitca. Sus biodramas fundaron una dramaturgia del destino. Hoy en la Agenda TV recibimos a Vivi Telas. Vamos a conversar con la dramaturga, curadora y directora teatral Vivi Telas, maestra y referente del biodrama, como ella decidió bautizar esa forma de teatralidad que descubrió fuera del teatro y que hace casi 25 años decidió llevar a escena. Tu nombre es desde aquel momento y cada vez más indisociable del biodrama, Vivi, pero al lado de eso hiciste ópera contemporánea, hiciste varieté, hiciste Lorca. Entonces me gustaría preguntarte para comenzar, ¿cuál crees que es la constante en vos de todos esos lenguajes que convergen en tu producción? Sí. Bueno, primero gracias por esta invitación. Buena pregunta. ¿Qué es lo que...? Claro. Bueno, siempre fui un poquito molesta, como tratando de hacer algo nuevo, o algo nuevo para mí, ¿no? En principio, porque muchas veces hablamos de lo nuevo en el arte, y me parece que la idea es como para cada artista, que es nuevo para el artista, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Como medio buscar en otros lugares, como un camino más desconocido, a veces que sea incómodo, desconcertante. Si pienso en el público, pienso, bueno, yo también como audiencia quiero ver algo desconcertante, que no... Ahora aparte, bueno, desde hace un tiempo, con la explosión internet, que está todo en internet, y siempre pienso, bueno, ahora queremos ir al teatro y encontrar cosas que no están en internet, ¿no? Como cosas únicas. Eso, sí, eso es una constante, como una... Pero te digo, desde muy chiquita, yo siempre fui muy experimental. Entonces siempre probé cosas... de verdad que mi familia no sabía mucho qué hacer conmigo cuando era chica. ¿Desde muy chiquita qué edad? 6 años, no sé, jugaba con los gusanitos del choclo, quemaba cosas constantemente en mi casa. No, era como un problema. De verdad que era un problema. No sé, siempre fui así, experimental, a ver qué pasa. Mi pregunta siempre es, a ver qué pasa si hago tal cosa, ¿no? Si, o sea, por suerte nunca, no sé, me vi muy en riesgo grave, ¿no? No lo sé, por lo menos no lo tengo como algo. Pero sí eso, probar, ver qué pasa, no tenerle miedo al error. De hecho, el error forma parte de mi búsqueda y de mis trabajos. Me interesa el error, ¿no? Y esa necesidad de experimentación se encaminó inicialmente, cuando se encaminó, digo, cuando dejó de representar, de encarnar peligro sí. doméstico, ¿se encaminó en el teatro o hubo antes otras búsquedas? Sí, no, bueno, yo primero fui artista visual, hice la Escuela de Bellas Artes y pintaba. Y bueno, ahí hay una historia, no sé, que habla mucho de la historia del país, que eso vino en la dictadura y había como mucha soledad y mucho miedo y pintar, hice toda la Escuela de Bellas Artes, pero pintar me resultaba muy solitario. Y tampoco era una época donde ahora también hay grupalidad en las artes visuales o hay colectivos de artistas, pero era una tarea muy solitaria y me empecé a sentir muy sola y ahí fue mi primer paso hacia el teatro, a encontrarme con otras personas, a pensar en la grupalidad y ahí hago mi primer grupo
que es las Baby Biscuit, que hago mi primer grupo de chicas. Legendario grupo del que Sí. formaba parte de Fabi Cantilo, ¿no? Sí, Fabi era una chica que tocaba la guitarra en bares. Estoy hablando más o menos todavía dictadura 81, 80, 81. Y éramos amigos y vecinos con Daniel Melingo. Era, bueno, todo otro mundo. Y bueno, y ahí armamos con el grupo empezamos a juntarnos con chicas, a tomar el té en mi casa, que yo vivía como atrás de Chacarita, y chicas que se dedicaran de alguna manera al arte, ¿no? O a la danza, o teatro, o a las artes visuales, o a la música. Y porque veíamos como que los varones se organizaban más en ese momento, que era muy difícil, y no había lugares tampoco donde hacer cosas, ¿no? Era todo muy, muy difícil. Así que, bueno, dijimos con una amiga de la Escuela de Bellas Artes, Cassandra, dijimos, a ver si juntémonos con las chicas, ¿no? No era el feminismo de ahora, era bastante más complicado, ¿no? Respecto de mujeres, hombres, rock, ni hablar, bueno, el rock, ¿no? Hablabas antes del error y el lema de las Baby Biscuit era casi bien, ¿no? Ay, sí, ay, qué lindo que sabes. Sí, sí, porque siempre fui muy conceptual, como que pensaba, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué se trata? Entonces, y empecé como a pensar en qué hacían las Baby Biscuit, ¿no? Y las Baby Biscuit hacían como una versión americana. Yo trabajé, pues siempre también me interesó mucho la política y lo social. Incluso, bueno, venía de una militancia, y después entré como más dedicada al arte. Y, yo pensaba, bueno, en los 60 hubo una conquista americana, norteamericana, y el estilo de las Baby Biscuit era como el malentendido de eso. Como que entendimos todo mal y no nos salía como era lo americano, ¿no? Entonces nos poníamos pelucas rubias, pero todas mal, todo era como un poco mal, casi bien. Y era el malentendido de esa conquista americana y también como una especie de resistencia, ¿no? De la conquista total. Hoy En performance que eran musicales, teatrales. Bueno, sí, como era tan difícil la época, siempre tratábamos de colarnos en el rock porque veíamos que hacían más cosas, entonces nos hacíamos invitar, entonces hacíamos, sí, como coreografías, un poco todas mal, vestuario, escenografía. Yo venía de Bellas Artes. Yo no cantaba, pero bueno, estaba Fabi, después estaba Isabel de Sebastián en otra etapa. Al principio era más performance, como que se agrandaba, invitábamos más, como más amigas, había una performance que hacíamos sobre la ópera y comíamos bananas. Era muy gracioso y muy irreverente, pero a veces se agrandaba y después empezó a ser más musical. Y encontraron espacios junto a bandas de rock. Claro, en ese la circuito. primera vez que actuamos fue con Fontova, que hacíamos Cuando calienta el sol. Y él ponía su carita en esas cosas como del 50, y era Chirolita, y uno que manejaba Chirolita, y él ponía la carita de Chirolita y cantaba Cuando calienta el sol, y nosotros hacíamos la mímica. Era todo bastante tonto, en una época, bueno, difícil, pero visualmente era muy atractivo, y esta idea de los 60, el revival de los 60. Pero nos divertíamos mucho, nadie sabía bien en esa época, y esto es lo encantador, no sabíamos hacer nada.
Era increíble. Incluso con Dani Melingo, que ellos todos estudiaban en el conservatorio, música, nosotros en Bellas Artes, todos éramos estudiantes de artes, pero no sabíamos hacer las cosas, entonces tratábamos y era como las primeras experiencias y eso tenía mucho encanto, la verdad. Y tiene que ver con la época también. Pienso que ahora fundaste una carrera universitaria vinculada Sí. a las artes vivas del teatro y bueno, también tiene que ver con todo un proceso y una evolución de los lenguajes, Sí. con la posibilidad de conceptualizar, con el desarrollo de técnicas, con un montón de cosas. Sí, sí. No, y para cerrar un poquito lo de las Baby Biscuit, hicimos 5 presentaciones con Serú Girán en el Coliseo, que intervino la policía porque nos querían matar, el público, nos tiraron monedas de todo, porque era insoportable, me parece, el humor y mujeres en el rock en ese momento. Era como algo como que no estaba permitido, me parecía. Bueno, quiero decir eso porque fue... Y después fuimos a la televisión. ¿Y esa reacción ustedes o vos cómo la vivías? Ay, me parecía genial, ¿no? Yo ni sabía quién era Charly García, te digo la verdad. Él se nos acercó en Danza Abierta y era para presentar No llores por mi Argentina, ese disco. Yo escuchaba King Crimson, no sé, escuchaba rock inglés y no sabía bien quién era. Me parecía fabuloso. Y éramos así, como eso, molestar. Me parecía un hecho interesante, estético. Esa reacción del público. Sí, sí, muy. Nos tiraron monedas, todo, te digo, se querían subir al escenario, nosotras vestidas de marcianitas, cantando Marcianita y Volare. Habíamos hecho la inauguración de la primera planta espacial argentina. Era todo de mucho humor y también irónico respecto del momento, todavía dictadura. Así que bueno, sí, nos parecía que pasaba algo, no sé qué. No lo tomábamos mal. Por lo menos yo no lo tomaba. Retomo esto que mencionaba, digo, este contraste entre esa época y ese momento de búsqueda y, bueno, el proyecto actual, el proyecto que estás desarrollando ahora, que es una carrera de las artes vivas del teatro, ¿no? Sí. Que da cuenta de todo un trabajo técnico y conceptual, me imagino que desarrollado a lo largo de todos estos años. ¿Cómo es este proyecto? Bueno, el año pasado me llamaron de la UNTREF, que la verdad que es una universidad pública muy dinámica, con mucha energía, y me dijeron, no tenemos nada de teatro, queremos que pienses el teatro para la UNTREF, y yo dije, bueno, Escuela de Artes Vivas. Que Artes Vivas es un poquito ahora... como las artes se van mezclando y se van tocando y se van cruzando, hoy se le dice artes vivas a la performance, al teatro, a la danza, a todo lo que es en vivo, incluso la música. Y me parece una buena formación pensarlo de esa manera, ¿no? Como escénicamente. Y bueno, me dediqué a armar, es un año, que es una diplomatura, digamos, como para empezar. Tuvo muchísimo éxito hay 30 personas cursando 3 veces por semana. Creo que exageré un poquito la demanda de horarios, pero bueno, me pareció que había que sumergirse que era un buen momento para sumergirse, ¿no? en estudiar, en formarse y que terminen, no sé, mi fantasía es que terminen artistas que revolucionen el arte, no sé, como mucha, tengo esa fantasía. Y entonces hay de todos, están como para mí los más interesantes artistas de la ciudad, desde Federico León, Piel de Lava, Rosa Chancho, que es un grupo de artes visuales,
Pero también hay un seminario de color, es rara la carrera y está pensada así, ¿no? Como muy especial. Está Mariana Obersan, Sofía Briet, no sé, Las Piel de Lava, bueno, casi Es todos. rara, decís, porque refleja también la heterogeneidad de tu propia formación. Sí, ay, qué buena esa idea, sí, sí, no lo había pensado. Sí, yo soy así, y es verdad que tiene artes visuales, artes escénicas, el cine, hicimos un seminario con Rodrigo Moreno y Martín Rechman. Bueno, como, y también la idea de conocer de cerca a los artistas, porque son muchos artistas que no habitualmente no están dando clase. Entonces acercarse a la forma de pensar estos mundos, ¿no? Tan singulares de artistas que me interesan su mundo. Y algo también que también tiene que ver con, ahora que lo decís, de saber hacer tus cosas, ¿no? Que me parece hoy para pensar la idea de la independencia, ¿no? Me parece que está muy crítico ese tema. Políticamente, muy, muy, muy difícil. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer tus propias ideas? ¿Cómo llevar adelante tus propias ideas? Es una de las ideas que me interesan en el... Esa autonomía también tiene que ver con lo Sí. creativo, digo, con la posibilidad, por ejemplo, en el caso tuyo, de tomar Lorca, pero tomar Lorca para desarrollar tus ideas y tu mirada, ¿no? Sí, bueno, fue la última obra que hice en el San Martín, Bodas de Sangre. A mí Lorca me encanta o sea, hicimos el texto tal cual, pero yo vengo muy de la escuela de Alberto Ure, como director teatral, ¿no? Que es como, puedes trabajar con el texto, pero la puesta en escena es otra cosa, es otro mundo, como qué sostiene ese texto. Y bueno, claro, pienso que hay que tener una idea para hacer un clásico, porque son textos como muy hermosos que los podés leer y son hermosos. Entonces, cuando llevas a escena ese texto, hay que tener una idea y son textos que se hicieron 1000 veces, ¿no? Y se van haciendo. Y sí, hay que tener una propuesta de puesta en escena o incluso la elección del elenco ya te está hablando de las ideas como directora, ¿no? Sí, me encanta Lorca y me encantó hacer esa obra con Guillermo Cuitca como escenógrafo, que fue una experiencia muy, muy genial. ¿Querés contar un poco acerca de esa colaboración, que tampoco es la primera con Cuitca? Somos socios en la tragedia, somos socios con Guillermo en Lorca. Hicimos primero la casa de Bernarda Alba hace ya 20 años, un poquito más, y ahora hicimos hace 2 años Bodas de Sangre. Bueno, no sé, él es un genio, acaba de terminar esa muestra hermosa en el Malva y nos entendemos, no sé, yo le tengo tanta admiración y respeto que es como que nunca le puedo decir que no. Entonces, nuestras reuniones de trabajo, él me muestra las cosas y yo, ay, va, qué lindo, ¿no? Como nunca digo que no y dejo que él solo, no, me dice, ay, me estoy pensando, pero me parece que esto no. O sea, tenemos una relación muy fluida y muy, como mucha conexión. Digo en ese sentido, porque yo le consulto todo. Pero bueno, Ramírez hizo el vestuario, todo era así, como la música de Diego Weiner, las luces de Pastorino, y fue la última obra que hizo María Oneto, como protagonizó, hizo la madre, que fue, bueno, muy triste lo que pasó con ella, cómo murió, se suicidó. Terminamos la obra en diciembre y ella se mató en marzo. Sí, fue muy... Un impacto tremendo. Sí, todavía
sí, no, me cuesta entender qué pasó. Sí, y bueno, la ves en la obra, es una cosa increíble lo que hace. Y un elenco, bueno, fabuloso, 20 actores y bailarines también. Fue muy, muy intenso. Esta idea que planteas de que, bueno, claramente para abordar a los clásicos hay que justificar de alguna manera, ¿no? Tener algo que decir. Sí. Hace también difícil, ¿no? La decisión de encarar. Sí, tenés que tener, o sea, yo elegí ese texto, no es que me llamaron a hacerlo, le propuse yo. Bueno, esta idea de la tragedia y siempre el amor, ¿no? De como una mirada sobre el amor que tiene Lorca y acá, eh, bueno, también tiene una mirada muy social de quién era esa novia. Sobre todo lo que me interesó es que también está basada en una historia real. Entonces ahí también se me cruza un poco biodrama y la idea documental, porque había salido una noticia en el diario que había pasado que la novia al casarse, el día del casamiento se escapa con su amante. Y él escribe esta obra, ¿no? Entonces me interesaba eso también como algo que pasaba en un pueblo, ¿no? Este pueblo que vivía esta tragedia. Y después veíamos mucho en la obra que como que los hombres se mataban, ¿no? Que había algo de la violencia de los hombres. Era como al final quedaban casi las mujeres solas. No sé si viste la obra, porque al final se reorganizan ellas, ¿no? Como una nueva etapa después de que ellos dos se matan, el amante y el novio. Y bueno, todas había como, me tomé mucho trabajo para pensar cada personaje. Eh, y ver cómo los veía yo, ¿no? Como por ejemplo la novia, que en general veíamos, aparte teníamos como tarea, yo les pedía a todos que vean todas las puestas que se hicieron de bodas, y eso era muy divertido porque en cada ensayo comentábamos, vimos una puesta japonesa, porque está todo en internet que puedes ver, y las interpretaciones eran fabulosas. Entonces la novia que en muchas puestas es como una víctima casi, que está ahí. En realidad acá yo la veía como que estaba haciendo una trampa para casarse y se hacía la buenita y cuando no había nadie era una salvaje, ¿no? ¿Hay algo de tu trabajo como artista visual que dialoga de un modo más directo con Cuitca en ese proceso? ¿Hay algo de eso? ¿O es otro orden de Sí, afinidad? sí, hay mucha afinidad, hay mucho teatro en su obra, sus obras son muy teatrales, es muy trágica la obra de Guillermo y muy teatral, los espacios, hay como personajes, las perspectivas y, y sí, bueno, mucha sensibilidad compartida con eso. eh, y él como persona es muy especial. Me siento como muy bien trabajando con él, ¿no? Mencionabas antes la irrupción del biodrama dentro de la ficción de Lorca, de alguna manera, ¿no? Sería como el camino de doble vía, ¿no? Como Sí, la realidad irrumpiendo en esa ficción es un poco la contracara de sí, la teatralidad que vos encontrás en la realidad claro. y Bueno, que te estos son, llevó a trabajar en lo que bautizaste como biodrama, ¿no? sí, sí. De hecho hicimos, cuando estábamos por empezar a ensayar Bodas de Sangre, estalló la pandemia y no pudimos hacer nada, como por un año estuvo suspendida la obra y en un momento se empezó como todos, bueno, acordate, como era todo un desconcierto total, cuando se empezó como a abrir un poco, el Teatro San Martín empezó como, porque no había ninguna actividad, y empezaron a tener pequeñas actividades como a la pantalla, cosas para la virtualidad. Y nosotros propusimos
como un acercamiento a la obra que se llamó Muy Bodas, que es muy lindo trabajo. Y yo con los actores nos empezamos a juntar en Zoom a trabajar la idea de cómo aparece Lorca en tu biografía, cuáles son los puntos trágicos en la vida de cada actor y actriz, ¿no? Y bueno, trabajamos ese texto e hicimos una filmación en la Martín Coronado del Teatro y eso se llamó Muy Bodas. Así que ahí ya hicimos, yo para prepararme también para la obra me parecía que era una buena búsqueda y es un trabajo hermoso que hicimos en blanco y negro, lo hicimos con Agustina Comedi, la directora de cine, muy genial. Hablemos ahora sí de biodrama, Sí. ¿no? Ya que lo mencionamos, de cómo surge biodrama, cómo es ese camino que tiene algunos antecedentes para vos, y cómo se fue desarrollando hasta convertirse en un lenguaje con sus múltiples ramificaciones Sí. en la escena, no solamente local, además, ¿no? Sí, en todo el mundo ahí sí que está creciendo. Bueno, eso también me resulta fascinante, también como cada artista piensa biodrama y que hace como si fuera un marco, ¿no? De trabajo. Incluso hoy puedo ver muchas cosas que digo, esto antes de biodrama, que yo lo inventé en el 2001, cuando me llamaron a dirigir el Teatro Sarmiento. Hay cosas que están pasando que eran impensadas en ese momento. Desde tu documental sobre tu trayectoria en la danza, como la obra que fui a ver el otro día de De Margarita Margarita Bali, Bali. que no se podían pensar en ese antes del 2000, antes de Biodrama. O sea, nadie podía pensar voy a hacer una obra sobre mi propio trayectoria, como no. Entonces fue dando lugar desde eso a imprenteros, ¿no? La historia de Lorena Vega con la imprenta familiar, a, no sé, Marina Otero o Lola Arias, o, bueno, todas las obras y los tipos de trabajos, incluso la idea del documental que trae, porque con Biodrama yo tuve que renombrar muchas cosas y una cosa es que es para diferenciarlo del teatro de ficción, aunque bueno, todo es ficción arriba del escenario, pero para hacer una porque me atacaron mucho cuando empecé a trabajar en ese camino. La primera obra que hice yo es Mi mamá y mi tía, con mi mamá y mi tía verdaderas en escena, que lo hacíamos en mi estudio porque yo no entendía bien lo que estaba haciendo y no sabía cómo llevar a mi familia al escenario y menos, no sé, cobrar una entrada para venir a ver a mi mamá y mi tía. Entonces lo hacíamos en mi estudio. ¿Y cómo apareció la idea de trabajar con tu mamá y tu tía, o con tu tía y tu mamá? Porque no sé qué fue primero. Se llama Mi mamá y mi tía la obra. Pero apareció en relación a algún interés que despertó tu tía en vos. Sí, es verdad. Mi tía, sí, empezó a tener un novio y a tener sexo de muy grande y toda la familia estaba muy avergonzada de cómo mi tía hablaba de sexo. Y yo me pareció tan extraordinario. Bueno, ya estaba un poco, había terminado de hacer La Casa de Bernarda Alba y estaba como, no sé, como sentía como que tenía que empezar de nuevo. Como dije, ya después de Martín Coronado, Cuitca, La Casa de Bernarda Alba, Lorca, como que se había terminado el teatro para mí. Sentí algo así como, voy a abrir otra lata nueva de pintura y voy a pintar todo de otra cosa. Y ahí hubo algunas cosas, bueno, que empezaron a pasar. Conocí a... eh, ¿Cómo fue? No, porque hay una historia. Vino un director de teatro de. ¿De dónde era?
Singapur, vino un director de Singapur y me mostró una historia, pues yo dirigía el Teatro Sarmiento y estaba buscando qué proyecto hacer en el teatro, todavía no. Y él me mostró la historia que hicieron de una bailarina del elenco estable de Singapur, que habían mandado a matar a un emperador que odiaba la danza, mandó a matar al elenco estable y esta mujer se salvó. Tenía, no sé, 89 años y hacían una obra con ella. Y yo pensaba, bueno, no hace falta ser tan... Por ahí se pueden hacer obras con las historias de las personas. Bueno, en ese caso una historia absolutamente extraordinaria, claro, ¿no? muy extraordinaria. Y ella era una bailarina y trabajaban sobre esa historia. Yo dije, bueno, como a mí, la verdad que me fascinan las personas y me dan mucha curiosidad. Las personas, cómo llegaron a ser quienes son, qué les pasó, qué nos pasó. Mi pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? No sé. Y a partir de eso, como estaba dirigiendo el Sarmiento, dije, bueno, me gustaría armar un proyecto experimental en el teatro público que involucre un poco a las personas, ¿no? Y empecé a pensar eso. Y ese que estamos haciendo con nuestras vidas no en relación al sentido, sino a la experiencia misma de la vida. A la experiencia, a todo, a la experiencia, al sentido, a qué pasó, cómo es la historia. Y hay muchas, bueno, hoy, después de mucho trabajo, tengo muchas ideas al respecto, ¿no? Como las versiones de la historia. Mi última idea es el pasado es ficción, porque hay tantas versiones que dónde puede estar la verdad, ¿no? Entonces, y llevar a escena. Entonces, bueno, ese año armé Biodrama, que es sobre la historia de las personas, para el Teatro Sarmiento. Invité a 3 directoras, creo que la primera fue Analia Couseiro, que hizo el primer biodrama, y le proponía eso, elegí una persona que esté viva, que viva en la Argentina para poder estar más cerca, y hace una obra de teatro. Y que a diferencia de la bailarina, digamos, esta persona que elegirían no estaba vinculada a la escena. Ser, sí, alguien, yo les pedía a las directoras que alguien que les dé curiosidad. Me da curiosidad esta persona, ¿no? Que la curiosidad para mí es el motor central por lo menos en mí, de la acción, ¿no? O sea, tengo que tener curiosidad, si no, no me pasa nada, no hago nada. Y bueno, y ahí empezó ese año, y después hubo un encuentro para mí muy importante, que conocí a Stefan Kaegi, que es un director suizo-alemán. Fui a ver a Córdoba una obra que se llamaba Torero Portero, en el Festival de Córdoba. Lo dirigía él y eran 3 porteros de edificios. Yo quedé deslumbrada. No, y yo ya estaba haciendo biodrama, o sea que hubo como una cosa... Una coincidencia increíble, pero no esta idea con personas no actores, que es lo que vi en esa obra, que era extraordinaria la obra. La hacían en el Instituto Goethe de Córdoba, que me parecía muy avanzado. Lo habían invitado a él y yo fui a ver la obra a Córdoba. ¿En el Festival de Córdoba? Sí. Era, claro. Y él ya no estaba, se había vuelto a Berlín, y empecé a estar en relación con él y a tratar de invitarlo a Biodrama, y lo logré. Estuve como un año negociando con el Goethe y bueno. Pero también él habla como 7 idiomas, habla español perfectamente, y eso me gustaba, invitar a alguien que se pudiese comunicar y también traer este tipo de trabajo tan extremo, ¿no? Y hicimos en el Sarmiento, que no sé cómo no me echaron en ese momento, algo que llamó Sentate, con... Él se empezó a obsesionar con que el teatro estaba en el zoológico,
y empezó a investigar la relación de las personas con los animales y las mascotas. Entonces esto eran 4 personas con sus mascotas. Eran una con 12 conejos, otro señor con 2 tortugas, una perrita y una iguana. Y fue, no. Hicimos un casting de mascotas, todo el teatro lleno de gente con mascotas, gatos, perros. Fue extraordinario. Simultáneamente vos estabas haciendo Mi mamá y mi tía, coinciden esos momentos, pero bueno, vos Sí. en la órbita personal privada, Claro, digamos, yo en ¿no? lo privado, en mi estudio privado, hice mi primera obra, que era, empezó a pasar esto en mi familia, y yo me empecé como a interesar y las historias de mi familia y a mirar eso de cerca, y les pregunté a mi mamá y mi tía si querían hacer una obra y me dijeron que sí. Y bueno, empezamos a trabajar un poco sin saber mucho a dónde íbamos a llegar con eso o si siquiera íbamos a llegar a algo. Y bueno, estrenamos mi mamá y mi tía en mi estudio, muy por invitación, porque te digo, no, estaba medio loca, yo no sabía bien qué, qué era eso que estaba haciendo, ¿no? Incluso cuando lo conocí a Stefan, que nos hicimos muy amigos y charlamos sobre eso, le consultaba, ¿te parece que puedo hacer esta obra con mi mamá y mi tía? Y él me decía, sí, claro, ¿no? Y ahí empezó este lado del biodrama, que de hecho en ese momento se llamaba Archivos, lo de mi mamá y mi tía, Biodrama para el Sarmiento, y después Josefina Lutmer, una crítica cultural, sacó una nota como un texto que analizaba lo que pasaba en Buenos Aires y llamó a mi trabajo de mi mamá y mi tía y después 3 filósofos con bigotes, que fue la segunda, lo llamó biodrama. Ella, entonces yo dije, bueno, entonces ahora voy a llamar a todo mi trabajo biodrama. El que siguió justamente 3 filósofos con bigote aparece en tu experiencia como asistente al seminario de Tomás Abraham, ¿no? Exacto, sí. Después de mi mamá y mi tía, que fue la primera obra, que la hicimos bastante, como 2 años. Bueno, yo empecé a ir al seminario como invitada, un poco de oyente, porque no era... Pero bueno, aceptó Tomás invitarme, que él Un conocía... célebre encuentro de los jueves, ¿no? Es el seminario de los jueves, que ya venía hace años, que se encontraban profesores de la cátedra y también invitados, escritores, psicoanalistas. Y yo pedí ser invitada y me invitaron. Tomás había visto algo de mi trabajo y era muy emocionante el encuentro. Eran como 40 personas en el estudio, en el escritorio donde trabajaba Tomás. Y bueno, era fascinante para mí la charla sobre la filosofía, y a fin de año yo quería devolver algo al grupo y se me ocurrió trabajar con los filósofos. Había mucha teatralidad en el seminario, en la filosofía, traían, había muchos ejemplos, ¿no? Como escenas para explicar la filosofía. Y yo digo, pero acá hay muchas escenas, ¿no? ¿Por qué recurren al teatro para explicar las ideas, ¿no? Desde, no sé, la caverna de Platón, con los prisioneros atados de hecho, en la obra 3 filósofos con bigotes escenificamos la caverna de Platón con ellos. Bueno, y a fin de año dije, bueno, ¿quiénes podrían, un poco borrachos todos, la fiesta de fin de año? Y dije, qué momento ideal para decirle. Para convencer a... Sí, no, convencer es una palabra que yo no. Convencer, no podés convencer. Vos cuando le haces la propuesta, viste, no, la gente cuando no quiere, no quiere. Es así. O sea, convencer es muy difícil porque después no quieren al final.
Entonces tiene que haber un deseo. Entonces voy y les digo, ¿te gustaría hacer una obra de teatro conmigo? Y me dicen sí, que igual no entiendo por qué dicen que sí, por qué un profesor de filosofía va a querer hacer una obra de teatro, ¿no? Esa es la pregunta que me hago siempre con todas estas obras. Y bueno, 3 de los profesores, que había mucha gente en esa fiesta, me dijeron que sí. Y bueno, y empecé a ver la idea del bigote, que me parecía gracioso. El bigote en la filosofía, desde Nietzsche, y hay toda una historia del bigote, que a la vez muy masculino, ¿no? Y muy teatral. Exacto, muy teatral. Bueno, y ahí empezamos a trabajar sobre 3 filósofos con bigotes, con estos 3 profesores que son increíbles. Vivi, bueno, siguieron muchos biodramas más. Yo te pediría para cerrar esta conversación que nos expliques qué es el UMF. El UMF, bueno, gracias por preguntar, me divierte mucho el UMF. Bueno, al crear biodrama, ¿qué pasó? Como toda la gente de teatro empezó a protestar, porque ¿por qué iba a hacer teatro yo con personas que no eran actores? Se sentían como dejados de lado, sentían, bueno, pero los más experimentales inclusive, yo decía, no, pero no era que estamos experimentando, como, no, estaban enojados. Entonces yo tuve que renombrar todas las cosas. Por ejemplo, todos me decían, bueno, pero una persona que vos llevas al escenario es un actor. No, no es un actor, porque por respeto al oficio, a la profesión y a la preparación, dije, no, vamos a llamarlos intérpretes. Entonces mi mamá y mi tía, Cosaringi, Sumé, todas las obras que vinieron después, yo los llamo intérpretes. Pero ¿es ficción? ¿No es ficción? Bueno, vamos a llamarlo teatro documental. A todo yo tenía que renombrar. Y en esa búsqueda dije, bueno, vamos a salir, a mí me interesa mucho lo no binario, ¿no? Como salir del no sí, del blanco negro, de ficción, no ficción. Entonces inventé el UMF, que es el umbral mínimo de ficción, que es como una medida de ficción, pero es una medida poética, como me poco jugando con mi grupo de trabajo, ¿no? Y entonces podés medir cuánta ficción hay en una persona o en una situación. No sé, si alguien tiene un peinado medio loco, raro, bueno, empieza a subir el UMF. ¿No? Si alguien tiene una ropa, no sé, fuera de tiempo, también, o sea, vos te das cuenta, entonces, ¿qué es la construcción? Cuanto más construido es algo, por ejemplo, los clásicos, bodas, muy alto UMF, ¿no? Porque está el autor clásico, la escenografía, todo empieza como a crecer y a construirse. Cuanto más bajo UMF, está más cerca de lo real o de lo documental. Pero bueno, ahora yo lo digo, es muy lindo porque las personas dicen, lo toman enseguida, y como que queremos salir de ese, como entrar más en los matices, ¿no? De qué es la ficción y qué es lo real, y en el medio qué pasa, ¿no? ¿Cuáles Por son? ejemplo, estos vasos podrían tener un cierto grado de umf, ¿no? Que están acá medio, estos que están como, o si abrimos este cuadro, empezamos, ¿no?, a ver el umf del espacio. Empieza a crecer también, ¿no? Tiene un poco de umf porque este cartoncito ya, ¿no?, que está muy construido. Sí, empezás a percibir. Yo les digo a la gente, cuando vemos lo de umf, ya empezás a ver la vida, la realidad, como se pone divertido. Como empezás a ver, bueno, en la calle es increíble. Hay un momento para contar, para que lo vean todos. Por ejemplo, una situación de umf alto en la ciudad es la poda de los árboles. Porque ahí hago todo un trabajo que se llama teatro encontrado, que vamos por la calle buscando teatralidad.
Y esa es perfecta, la de la poda, que hay una persona subida al árbol con una herramienta, con un vestuario. Empiezan a juntarse personas, que tiene que haber espectadores, y empieza a caer las ramas. Es un momento teatral de la ciudad muy que tiene todos los signos, ¿no? Y ahí empieza a subir también las mudanzas también. Cuando te cruzas con una mudanza, que están bajando muebles de un... Vamos a estar atentos. Sí. Muchas gracias, Vivi. No, gracias a ustedes.